Amanecer húmedo en la isla de Lubang, Filipinas. El rumor de la selva despierta antes que el sol. Un hombre, delgado, con el uniforme reparado una y otra vez, engrasa con paciencia su fusil Arisaka. Sonríe apenas. El acero no falla. Es 1954, o 1964, o 1973. Para Hiro Onoda, segundo teniente del ejército imperial japonés, el calendario dejó de existir el día en que la radio cayó, y los folletos empezaron a mentir. ¿Puede un solo soldado seguir librando una guerra 30 años después de que terminara? ¿Qué sostiene la fe de un hombre cuando todo lo que lo rodea, los susurros del bosque, los periódicos abandonados, las voces en su propio idioma, le dicen que se rinda? Hiro Onoda nació en 1922. Antes de la guerra, trabajó en comercio. En 1942, ingresó en la Escuela de Inteligencia del Ejército Imperial. En diciembre de 1944, fue destinado a la isla de Lubang, en el archipiélago filipino. Su orden era precisa: obstruir el aeródromo, el muelle, sabotear al enemigo, no morir inútilmente. Bajo ninguna circunstancia rendirse. La firma en esa orden pertenecía a su superior, el mayor Yoshimi Taniguchi. Cuando las fuerzas estadounidenses y filipinas recuperaron Lubang a finales de 1944 e inicios de 1945, el pequeño destacamento de Onoda se disolvió entre la maleza. 4 hombres quedaron unidos por la consigna y por la incertidumbre. Onoda, el cabo Shoichi Shimada, el soldado de primera Kinshichi Kosuka y el soldado Yuichi Akatsu. Se internaron en el interior de la isla. Empezaba una guerra que ya no obedecía a mapas, sino a la memoria. Agosto de 1945. Japón anuncia su rendición. Sobre Lubang caen folletos en japonés. La guerra ha terminado. Vuelvan a casa. Para Onoda, formado en inteligencia, el papel impreso es un arma. Lo examina. Tipografía correcta, redacción fluida. Demasiado fluida. Concluye que es propaganda enemiga. Los 4 hombres queman los panfletos, guardan silencio y siguen el plan. Observación, sabotaje, retirada. Viven con lo que la isla da y con lo que la isla les niega. Plátanos, cocos, arroz sustraído de los campos, ganado a veces. Lavan el uniforme en los arroyos, reparan las suelas con cuero de vaca. El fusil se mantiene limpio, la munición seca en cajas de latón. Cada noche, la lluvia golpea la lona. Cada noche, Onoda repasa la orden: resistir. En 1949, Akatsu, exhausto, se separa del grupo. Meses después, se entrega a las autoridades filipinas. Sus intentos por convencer a los otros de que todo terminó fracasan. Onoda lo interpreta como un acto de deserción, quizá inducido por el enemigo. La selva estrecha su cerco. El grupo se desplaza por sectores, establece escondites para víveres, observa a distancia. Cuando alguien se aproxima, desaparecen entre lianas y hojas de palma. Han aprendido a leer la isla. La brisa del mar trae sal y rumores. La cigarra anuncia cambios de clima. Un perro suelto puede delatar su posición. A veces encuentran periódicos en japonés, fotografías de Tokio intacto, cartas con caligrafía familiar. En 1952, aviones lanzan paquetes con fotos y mensajes de parientes. Hiro, vuelve.
Onoda, Shimada y Kozuka discuten horas. ¿Y si son montajes? ¿Y si la tinta oculta trampas? La conclusión vuelve a ser la misma. Sin una orden directa de su superior, la misión continúa. La guerra, sin embargo, no perdona la aritmética del tiempo. En 1954, durante un enfrentamiento en la playa con una patrulla de búsqueda, el cabo Shoichi Shimada muere por un disparo. Onoda lo vela en silencio. La cruz improvisada queda oculta entre helechos. La patrulla se reduce a 2. En finales de los años 50 y los 60, la vida en Lubang cambia. Llegan más colonos, se abren sendas, aumenta el tránsito de pescadores y guardabosques. Los dos japoneses, invisibles y obstinados, ven el mundo avanzar a través de ranuras en la vegetación. Alguna noche se adentran en un granero y prenden fuego a un montón de arroz para distraer a posibles perseguidores. Alguna mañana disparan contra lo que consideran una patrulla. Las autoridades filipinas atribuyeron al grupo incidentes con víctimas civiles y policiales, cifra disputada. Varias fuentes señalan al menos 30 muertes a lo largo de décadas. La selva que los había protegido se vuelve, para otros, territorio de miedo. En 1972, mientras quemaba arroz almacenado por campesinos, Kinshichi Kozuka cae abatido por la policía filipina. Onoda queda solo. Tiene 50 años. Su uniforme está remendado pero digno. Su fusil, aceitado y funcional. En su mochila, conserva granadas, munición y un puñal que su madre le entregó antes de partir. Ha pasado casi media vida en guerra. Febrero de 1974. Un joven japonés, Norio Suzuki, mochilero, llega a Lubang con una idea descabellada: encontrar al teniente Onoda en la selva. Tras días de búsqueda, lo logra. Se acerca con las manos abiertas, habla en un japonés cálido. Dice que Japón cambió, que la guerra terminó hace décadas. Onoda escucha, pero no cede. Obedezco órdenes, responde en esencia. Si mi superior me desmoviliza, me retiraré. El mundo contiene la respiración. Suzuki regresa a Japón y busca al mayor Yoshimi Taniguchi, el único hombre capaz de romper aquel cerco de 30 años. Taniguchi acepta. Vuelven juntos a Lubang. Es el 9 de marzo de 1974. En una pequeña clearing, frente al hombre que lo envió a la selva siendo un joven oficial, Onoda recibe la orden: cesar operaciones, entregar armas, volver a casa. La escena es austera y exacta, como la firma al pie de una orden. Onoda, de pie, saluda, saca de su mochila el fusil Arisaka, todavía operativo, munición, granadas, un cuchillo. Se quita la cartuchera. En su rostro no hay derrota, hay obediencia. 2 palabras acaban una guerra personal. Orden recibida. Filipinas enfrenta un dilema. Sobre la mesa, informes de víctimas acumuladas en décadas. El presidente Ferdinand Marcos anuncia el perdón oficial, considerándolo un combatiente que actuó bajo órdenes en contexto de guerra. Onoda visita el Palacio Malacañang vestido con su uniforme. Marcos le devuelve el sable. La imagen, potente y polémica, recorre el mundo. De regreso en Japón, Onoda se convierte en símbolo y controversia. Para algunos, encarna la disciplina llevada al extremo. Para otros, es el recordatorio oscuro de la violencia que persiste cuando la guerra se niega a morir. Él publica sus memorias, No Surrender,
My 30-Year War, y habla con una sobriedad que evita los adornos. Repite, una y otra vez, que su deber era cumplir la orden recibida. 30 años de selva moldean el cuerpo y la mente. El oído aprende a distinguir un paso sobre hojarasca del roce de un lagarto. El hambre enseña a valorar una taza de arroz. La desconfianza, sostenida como un músculo, se convierte en segunda piel. ¿Qué queda cuando se apaga la consigna? Onoda prueba a vivir en un país que no reconoce. Semáforos, neón, trenes puntuales, escaparates brillantes, un Japón que pasó de la derrota a la prosperidad. En 1975 se muda a Brasil para administrar un rancho. Años después regresa a Japón y funda una escuela de naturaleza para jóvenes, convencido de que la intemperie enseña fortaleza y propósito. Muere en 2014, a los 91 años. Su vida atraviesa 2 siglos y una misma pregunta: ¿hasta dónde llega la lealtad cuando el mundo cambia? La desconfianza de Onoda no fue capricho. Como oficial de inteligencia, sabía que el enemigo usa la verdad para engañar. La rendición japonesa en 1945 le llegó en papel, no en voz de mando. Las cartas en 1952 podían ser falsificadas, los periódicos plantados. En su lógica, solo una orden en persona de su superior podía desactivar la misión. La selva amplificó esa lógica. Cada confirmación externa parecía trampa. En el aislamiento, la coherencia se convierte en refugio. Además, había una cultura militar que veneraba la resistencia. La consigna de no rendirse no era un lema, era doctrina. Onoda la llevó a su conclusión más extrema. El resultado fue un acto de fidelidad y un catálogo de daños. Campesinos heridos o muertos, cifras disputadas, familias aterrorizadas, décadas de tensión en una isla que ansiaba paz. La historia de Onoda obliga a mirar el doble filo de la obediencia. Onoda no fue el único. En enero de 1972, Shoichi Yokoi apareció en Guam después de 28 años oculto. En diciembre de 1974, Teruo Nakamura, soldado nacido en Taiwán bajo dominio japonés, fue localizado en Indonesia. Sus historias comparten raíces y difieren en matices, contextos, órdenes, decisiones. Pero todas exponen el mismo nudo. Cuando la guerra termina en los despachos, su eco puede seguir vivo en el bosque. El 9 de marzo de 1974, cuando el mayor Taniguchi leyó la orden de desmovilización, Onoda no improvisó ni justificó. Hizo lo que había prometido hacer de joven: cumplir. La entrega del arma, el saludo, la calma en la voz. Más que una ceremonia, fue un rito de paso, no del soldado al civil, sino del pasado al presente. Detrás quedaban 30 años de humedad, disparos en la noche, hambre medida en puñados de arroz. Delante, una sociedad que ya no hablaba su idioma interior. En Lubang, los recuerdos no se desvanecieron con el perdón. Hubo funerales, duelos, rencores. Hubo también reconciliaciones discretas, encuentros en que un anciano japonés y un campesino filipino se miraron con el cansancio de quienes han sobrevivido demasiado. En Japón, generaciones nuevas conocieron a Onoda en documentales y titulares, a veces como leyenda, a veces como advertencia. Cada aniversario de su rendición devuelve las mismas imágenes. El uniforme gastado pero correcto, el metal del Arisaka brillando bajo el sol tropical, el rostro de un hombre que cree con toda el alma en una orden, y que, cuando recibe la contraria, la obedece con la misma entereza. Entre ambas orillas, obediencia y daño,
Se escribe su legado. Hiro Onoda peleó 30 años solo, porque nunca se sintió solo. Lo acompañaba una voz, la de un superior ausente, que convertía el murmullo de la selva en un campo de batalla interminable. Cuando esa voz al fin dijo basta, el bosque volvió a ser bosque, y quedó el silencio, no de la rendición, sino del aprendizaje amargo, que la lealtad sin duda necesita, también, una brújula que apunte a la vida.